Hola, ¿qué tal? Nuevamente aquí Término Medio. Y pues ciertamente he estado un buen rato ausente, por trabajo básicamente. No obstante, no me he olvidado de mi canal. Y ahora que tendré un poco de tiempo libre, espero poder publicar más videos. Además, antes de iniciar, también quiero agradecer a los que se han suscrito a mi canal, que pese a ser pocos, no por ello son suscriptores menos valiosos. Por ello les digo, muchas gracias por su apoyo y si les llega a gustar este video, por favor no duden en compartirlo. Ahora, vamos a nuestro tema. Como podrán anticipar por el título del video, el mismo está dedicado al liberalismo, o más bien al culto que mantienen muchos en las redes sociales hacia esta doctrina, al punto de insultar y atacar a quienes la critiquen. Para aquellos que estén familiarizados con el tema, sabrán que recientemente la filósofa y youtuber argentina Roxana Kramer publicó un video titulado ¿Qué es el liberalismo?, el cual desató una ola de reacciones adversas entre los llamados liberales, que se sintieron muy ofendidos, y producto de que todos estos liberales son unos copos de nieve, estos inundaron el canal de la filósofa argentina con insultos y ataques personales en la sección de comentarios de dicho video, con lo cual Kramer decidió cerrar los comentarios, aunque no es la primera vez que realiza esto, como ocurrió en sus videos sobre temáticas cubanas. A estas reacciones también se sumaron varias videorespuestas sobre la publicación de Kramer, de las cuales algunas se mantienen dentro de una posición de respeto, pero otras caen en la pedantería. Porque, bueno, Roxana Kramer ha hecho un vídeo sobre qué es el liberalismo. No lo he visto, pero me han dicho que es horroroso. Habla de todo menos del liberalismo. O sea, es que es... bueno. En sesgos sobre quiénes son autores liberales y quiénes no. Y ella comenta como 4 autores, por así decirlo, empezaban a discutir y a comentar estas ideas y querían limitar los poderes del rey, limitar los poderes del monarca, para de alguna forma pues que tener algún respeto hacia los ciudadanos. Pero ¿cuál es el problema aquí? Que ella coge estos 4 autores, que ahora los cito, y los mezcla como si fuesen lo mismo, como si estuvieran dentro del mismo movimiento. No, Locke es más naturalista. Ya tú tienes a estos autores de la Revolución Francesa que no seguían exactamente esto. O sea que no tienen, yo no veo el porqué de mezclar estos 3, 4 autores. Y un comentario breve sobre Stuart Mill es que, señores, John Stuart Mill es de lejos el peor autor de, yo que sé, de liberalismo que se puede leer en la vida. O sea, literalmente hay muchísimos autores que son importantes que, o sea, repudiaban sus obras porque hay una persona tan contradictoria dentro del liberalismo como Stuart Mill, creo que no. O peor aún, en la pura teoría conspirativa, acusando a Kramer de ser una comunista encubierta. De como un youtuber metiendo sus ideas antifeministas, colándose entre la gente pensante con criterio, luego pasa a defender regímenes como el cubano y luego pasa a defender la ocupación. ¿Es que acaso nosotros nos vamos a colgar una bandera mediante la cual nuestros criterios, nuestro sentido común se va a anular completamente y vamos a dejar paso al discurso salvaje y que nos emociona, cual si fuéramos izquierdistas? Como dato aparte, es curioso que los liberales ni siquiera parecen estar de acuerdo en torno a la definición de su doctrina. ¿Qué es el liberalismo? De acuerdo con el último libro del economista español Juan Ramón Rayo, el liberalismo es una filosofía política con unos principios generales muy concretos destinados a alcanzar un fin bastante específico: proteger la libertad de cada individuo para escoger cómo desea vivir su vida. Efectivamente, el liberalismo es una corriente filosófica que lo que busca, si lo veo yo, es la limitación del poder. Eso es lo que busca. Bueno, el liberalismo, yo creo que la mejor definición al respecto la dio Alberto Venegas Lynch, hijo, quien además es el máximo exponente liberal en Argentina en la historia, y señala que el liberalismo es el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo,
pero esto quedará más claro conforme avancemos. En todo caso, considero que eso es lo que te buscas por atraer a un público como estos denominados liberales, pues dado que Kramer es crítica del feminismo radical, esto provoca que muchos de sus suscriptores sean precisamente estos liberales que sin embargo ahora están enojados con ella por su crítica contra el liberalismo. Básicamente ellos ven con beneplácito y satisfacción la crítica antifeminista de la filósofa argentina, mas no la crítica de su dogma. No obstante, lo relevante a destacar de todo esto, lo que demostró este intercambio de insultos o correcciones al video de Kramer, porque su doctrina ha sido mal comprendida y solo ellos, los adalides del liberalismo, son capaces de entenderle, es la mentalidad de culto que tienen los llamados liberales en América Latina y España, pues si cuestionas o discrepas de su querida, pura y perfecta doctrina, te caerán encima como bestias feroces, dispuestos a proteger su idolatría. Y lo ridículo es que toda mirada crítica de su doctrina siempre será una mera incomprensión de la misma, y si en algún momento el algoritmo de YouTube saca a la luz este video, pues seguramente va a pasar por el mismo análisis. Solo ellos, los iniciados en la sabiduría ancestral, pueden dar cátedra de qué es y qué no es el liberalismo. Toda crítica externa a su doctrina es simplemente ignorancia. ¿Suena familiar? En el feminismo ocurre igual. Cualquier crítica desde fuera es percibida como una incomprensión de dicha doctrina. Sin embargo, cuando se les aplica este mismo esquema a los liberales, ellos no parecen reconocer que caen en el mismo adoctrinamiento que ellos aducen a otros ismos. En todo caso, si bien he empleado el concepto de culto, tanto previamente como en el título, sería más adecuado referirnos a esta doctrina como un sistema de creencias. Pero lo notable de todo sistema de creencias, cualquiera que éste sea, es que el mismo tiene una serie de medidas de contingencia contra cualquier ataque. Estas medidas van desde las más elaboradas, como por ejemplo los argumentos presentados en la videorespuesta del economista Iván Carrino, hasta los eslóganes y topos de uso común, es decir, aquellas proposiciones de uso común dentro de esta doctrina, por ejemplo, el liberalismo garantiza la libertad y genera riqueza para todos. Estas medidas de protección no son exclusivas del liberalismo, ni de ningún otro sistema de creencias, sino que más bien su origen se sostiene en nuestro aparato cognitivo, es decir, en el cómo los seres humanos procesamos la información externa, esto es, cómo la racionalizamos y le damos sentido. Quizás la diferencia entre un sistema de creencias y otros está marcado por cómo se sostiene su edificio argumentativo, ya sea sobre hechos o sobre la mera fantasía. Y el liberalismo, tal como ocurre con otros ismos, se asienta sobre lo último, es decir, sobre la fantasía. Un artículo titulado How Convenient, the Epistemic Rationale of Self-Validating Belief Systems, de Martin Baudry y Johann Brackmann, se nos indica que es muy difícil, si no imposible, convencer con evidencia y argumentos a los creyentes de una doctrina. Y yo añadiría que dentro de esta imposibilidad, aquellos que idolatran a personalidades populares como Agustín Laje o Dallas, también son prácticamente imposibles de convencer de que están frente a charlatanes que no deberían ser tomados en serio. Creer lo contrario, es decir, considerar que es posible convencerlos con evidencia, sería caer en la llamada falacia racionalista, aquella idea que sostiene que solo hace falta explicarle los hechos con más claridad para que abandonen sus absurdas creencias. No obstante, el artículo de Baudry y Brackmann se pregunta ¿por qué esto se torna en una tarea inalcanzable? La respuesta no se sostiene en que los creyentes sean irracionales o que han sido sometidos a técnicas que han distorsionado el funcionamiento normal de su capacidad racional. Todo lo contrario. Estos indican que muchas de nuestras creencias falsas
se derivan de errores y prejuicios de razonamiento mundanos que son inherentes a la forma en que la mente humana procesa la información. De este modo, el artículo nos indica que la persistencia de ciertas supersticiones en nuestras sociedades no son más que el efecto secundario de nuestra capacidad natural para el reconocimiento de patrones y causas. En todo caso, esta capacidad no es más que una habilidad desarrollada por la humanidad a través de nuestra larga evolución. Así lo explica el artículo. En términos evolutivos, el costo de pasar por alto las relaciones causales es más alto que el de los falsos positivos ocasionales, lo que explica la alta sensibilidad de nuestras facultades cognitivas a las correlaciones en el entorno. Es decir, nuestra capacidad de asociar o correlacionar hechos es más que nada una habilidad de supervivencia. No obstante, esto tiene sus peligros, puesto que no toda correlación, asociación o inferencia está justificada sobre evidencias. Otros campos como la sociología, al estudiar cultos y sectas, han demostrado que incluso los sistemas de creencias más extravagantes poseen una forma lógica y coherente a lo interno de su sistema. Ante estas estructuras cognitivas inherentes a los humanos, ¿qué sucede cuando un creyente se enfrenta a evidencia desconfirmante, es decir, evidencia adversa? Estudios en el llamado sesgo de confirmación indican que los creyentes simplemente tratan de ignorar la evidencia que le es adversa a su sistema. Sin embargo, este ignorar no consiste en meramente hacer caso omiso de dicha información, sino que más bien es un proceso de racionalización que intenta convertir las derrotas en casi victorias. Básicamente, el creyente y en general el ser humano es muy creativo a la hora de ofrecer ajustes o detectar supuestas anomalías en cualquier argumento o cuestionamiento que ponga en duda su sistema de creencias. Y esto no representa un problema, puesto que ellos se ven a sí mismos como objetivos y libres de sesgos, tal como ocurre con los liberales. Así pues, el artículo nos indica lo siguiente al respecto. Cuando las personas están motivadas a aferrarse a una creencia, no se sienten cómodas ignorando alegremente las pruebas adversas o simplemente cerrando los oídos a cualquiera que se oponga a sus puntos de vista. En cambio, se involucran en formas más sutiles de razonamiento ad hoc, racionalización y súplicas especiales para llegar a las conclusiones deseadas y justificar sus creencias ante los demás. Por ejemplo, reinterpretando los hechos, poniéndolos en relación con el conocimiento de fondo, encontrando alguna razón para desacreditar las fuentes, etc. Y esta es precisamente la reacción que han tenido tantos liberales frente al video de Kramer, porque antes de ver fallas o problemas inherentes a su sistema de creencias, antes de admitirlas, siempre existe la vía del llamado razonamiento motivado. En otras palabras, defender a capa y espada mi culto. Tal como lo decía Francis Bacon, el hombre siempre cree más fácilmente aquello que prefiere. Lo anterior no termina de explicar por qué razón un creyente se aferra tanto a su sistema de creencia. La explicación de ello sugiere que debe haber algo en juego o que corre peligro si dicho sistema se viene abajo. En concreto, esto ha sido estudiado dentro de la teoría de la disonancia cognitiva. De acuerdo a esta teoría, cuando un individuo se enfrenta a evidencia que entra en conflicto con su sistema de creencias, esto resulta en una forma de tensión cognitiva llamada disonancia. La fuerza de esta sensación de disconformidad dependerá del compromiso que mantiene con dichas creencias o del tiempo dedicado a actuar de acuerdo a dichas creencias. De este modo, si el esfuerzo e inversión en dicho sistema de creencias es muy elevado, el creyente estará mucho más motivado a intentar reducir la mencionada disonancia, con lo cual buscará racionalizar la data o evidencia desconfirmante para que de alguna u otra forma
se acomode a su doctrina. En parte este conflicto interno también surge porque de confirmarse que su sistema de creencias está errado, también significaría que su autoestima como individuo competente y razonable se vería seriamente cuestionado. Ahora, ¿qué factores permiten al creyente asumir esta posición de tratar de racionalizar información o data desconfirmante? Hay dos perspectivas diferentes que ofrecen una explicación a esta cuestión. Una es psicológica y la otra epistemológica. La que nos interesa es la segunda, la cual sostiene que el factor determinante no se encuentra exclusivamente en la persona, sino también depende en gran medida de la propia doctrina. Así lo indica el artículo. ¿Qué pasa si algunos sistemas de creencias son más resistentes frente a la evidencia y a las críticas adversas? ¿Qué pasa si algunos de ellos brindan más recursos explicativos y conceptuales para que los creyentes se basen en ellos frente a las dificultades? En este caso, el sistema de creencias en sí mismo conduciría a la perseverancia y la racionalización de las creencias por parte de los creyentes individuales. Básicamente, hay creencias que son más exitosas para ser recordadas, transmitidas y propagadas, por ejemplo, la doctrina cristiana. De modo que, dentro de cada doctrina, hay una serie de mecanismos epistémicos de defensa para su sistema de creencias. El artículo de Baudry y Bregman toma como ejemplo cómo en la astrología y en las obras proféticas es muy típico que se nos presente una serie de declaraciones ambiguas que ofrecen una amplia gama de interpretaciones. La función de dichas declaraciones es que las mismas no comprometen enteramente al charlatán con estas, y además, si se le enfrenta con evidencia adversa, es posible reformular la declaración para hacer parecer que su argumento no fue comprendido adecuadamente y que no era lo que quería decir. Como veremos más adelante, el liberalismo de las redes sociales se vale de ejemplos ajenos a la infraestructura de una nación, se sitúa siempre en un terreno de la pura imaginación en donde el mercado se autorregula sin necesidad de ningún apoyo externo. Estos ejemplos ambiguos y de libre interpretación facilitan a sus creadores a tratar de racionalizar sus creencias de tal manera que cualquier nueva evidencia que aparezca nunca sea suficiente para desmontar su mito. Y es que el postulado central de este artículo plantea precisamente lo anterior, que hay sistemas de creencia que se desarrollan con mayor éxito y con ello son más resistentes a los fracasos empíricos, muy a pesar de que la evidencia adversa dé muestras contundentes de los errores internos de su sistema de creencia. En todo caso, este éxito le permite a este sistema ser más fácilmente adquirido, recordado y seleccionado por encima de sus competidores, es decir, otros sistemas de creencias como el feminismo, el marxismo, el cristianismo, etc. Este es precisamente el caso del liberalismo, que desde sus orígenes, usualmente asociados con la obra de Adam Smith en el campo económico o con John Locke en el político y filosófico, es una doctrina exitosa porque ha sido capaz de sortear todos los problemas y críticas a los que ha sido sometido. Esto no se debe a que dicho sistema de creencias sea verdadero, sino que este éxito más bien respondería a que ha buscado la forma de reinventar sus mecanismos epistémicos de defensa a través del tiempo. Dicha reinvención, como veremos más adelante, se conforma en torno al grado de intervención estatal que cada vertiente del liberalismo considera que debe existir dentro de una sociedad capitalista. Antes de proseguir, es muy importante destacar que a partir de aquí, cuando se hable de liberalismo, me refiero exclusivamente al liberalismo económico, el cual debe distinguirse del liberalismo político y del filosófico. Si bien es cierto que los tres pueden ir de la mano, aunque este no es siempre el caso. Sin embargo, menciono lo anterior también porque una persona que se caracterice como liberal no necesariamente lo sea en el marco político y filosófico o viceversa. Por ejemplo, puede darse el caso que una persona sea liberal solo en el campo económico
pero absolutamente conservador en temas políticos. Por ello, no resulta absurdo que alguien como el economista argentino Javier Milei se declare como liberal, o más bien libertario, y sin embargo sea contrario al aborto. Milei básicamente es objeto de la disonancia de la que hemos hablado previamente, pues intenta forzar una alianza entre su liberalismo económico y sus creencias religiosas particulares. Con lo anterior en mente, pasamos ahora a exponer una de las evidencias adversas más persistentes y sólidas contra el liberalismo. No obstante, es importante hacer algunas acotaciones sobre las distintas vertientes del liberalismo y la posición de cada una de estas con respecto al Estado. Para ello me valdré de un artículo del economista francés Michel de Broglie titulado El liberalismo económico y la crisis. En este artículo, Broglie nos ofrece una taxonomía del liberalismo, el cual se divide en dos grandes ramas: pleno liberalismo y liberalismo mitigado. El primero se subdivide en liberalismo radical, liberalismo laissez-faire y liberalismo regulado, mientras que la segunda rama tiene al liberalismo keynesiano, que para algunos es una especie de socialismo, lo cual es ridículo, y al liberalismo de coexistencia. La diferencia entre uno y otro, como ya se anticipó, reside en qué función se le otorga al Estado dentro de la sociedad. Aparte, también considero importante referirse al llamado anarcocapitalismo, al cual trataré más adelante, y que para Milei, al que hemos mencionado, es... Y después, bueno, está el anarcocapitalismo, que es lo que yo creo la evolución y hacia la máxima pureza en términos de liberalismo. Claro que, como se verá más adelante, el anarcocapitalismo es un oxímoron y, en general, un absurdo. Como ya he mencionado, la diferencia entre estas 5 corrientes liberales está sujeta a qué funciones cada una de ellas le otorga al Estado. En otras palabras, el liberalismo está lejos de ser una realidad monolítica. Y Broglie añade que detrás de la manera ideal de organizar la sociedad, de cada una de estas variantes del liberalismo hay posiciones normativas. Es decir, la ciencia económica pretende inscribirse desde un enfoque positivista al analizar la realidad. Es decir, cuando un liberal nos ofrece su modelo de sociedad ideal, supuestamente ha dejado de lado cualquier juicio de valor, asegurando así la objetividad de su obra, pero lo contrario va a ser lo correcto. Dicho de otro modo, la dimensión normativa, su ideología, precede a los hechos, a la construcción teórica y a la modelización. De este modo, nos dice Broglie, cuando los macroeconomistas inventan modelos, pocas veces lo hacen sin saber de antemano cuál será la conclusión política. Al contrario, frecuentemente es esta última lo primero, por lo que el modelo es un vehículo que sirve para justificar una intuición política previa. Y a mi juicio esto convertiría al liberalismo e incluso a la ciencia económica, entendida aquí como macroeconomía, en un sistema de creencias antes que una ciencia. En todo caso, en la taxonomía que nos ofrece el economista francés, se nos indica que el liberalismo radical pregona una plena adhesión al sistema de economía de mercado y la ausencia de un banco central, así como de cualquier intervención estatal en el proceso económico. Luego está el liberalismo laissez-faire, que tiene como máximo exponente a Milton Friedman. Este asume una plena adhesión al sistema de economía de mercado, pero defiende la existencia de un banco central y considera a su vez que el mercado es capaz de autorregularse a sí mismo. Aquí se le otorga al Estado una función mínima, pues solo debe asegurarse de crear legislaciones para la propiedad privada, es decir, para la protección de la propiedad privada y para el ejercicio de la justicia. Luego tenemos al liberalismo regulado, que al igual que el laissez-faire, se adhiere al sistema de economía de mercado y a la existencia de un banco central, pero con la diferencia que admite que el Estado debe asegurarse de proteger la competencia y evitar los monopolios, tipo Amazon, Facebook, etc. Posteriormente,
tenemos al liberalismo keynesiano, cuyo mayor exponente es John Maynard Keynes, odiado por Milley y muchos otros libertarios, que igualmente se adhiere a la economía de mercado, pero considera que el Estado debe regular la política monetaria o fiscal con el fin de reactivar la demanda de bienes y servicios. Por último, tenemos al liberalismo de coexistencia, que como sus predecesores también admite la economía de mercado para la mayoría de los sectores económicos, pero afirma la superioridad de la gestión estatal para otros sectores económicos como por ejemplo la educación o la salud, y además niega o busca disminuir los efectos negativos de la competencia. Como se puede observar, todas estas vertientes del liberalismo sencillamente mantienen posiciones diferentes sobre la función que le asignan al Estado en su sociedad ideal. ¿Debe solo proteger la propiedad privada y ejercer la justicia? ¿Debe intervenir en incentivar la demanda? ¿O debe estar ausente por completo de los procesos internos del mercado? Para el liberalismo radical, las crisis son incluso periodos de liquidación de los excesos del mercado. Es la forma natural en la que el propio mercado se autorregula, y por ello estos indican que no es necesario que el Estado realice una política de reactivación, como por ejemplo si pregona el liberalismo keynesiano. Mas, como indiqué previamente, a cada uno de los modelos creados por estas diversas vertientes del liberalismo le antecede un sistema de creencias previamente aceptado y que no se cuestiona. Lo único que toca hacer es aplicarlo en la sociedad, pues su éxito está garantizado, ya que el liberal confeso asegura que sus creencias asimiladas son verdaderas y fácticas en cualquiera de sus vertientes. Bueno, esto último tiene sus variantes, porque gente como Milley nunca aceptaría la vertiente keynesiana del liberalismo. En todo caso, esto es lo que provoca que ellos vean el mercado como una realidad natural, no porque lo sea en verdad, sino porque lo han aceptado como tal, parecido al cristiano que acepta la existencia de Dios antes de intentar demostrarla. De este modo, dice Broy, ciertamente el hecho de que hayamos nacido y vivamos en un sistema en el cual el mercado ocupa un lugar predominante nos puede incitar a considerarlo como natural, pero si se intenta abstraerse de esta familiaridad, un escenario diferente aparece. Por ejemplo, si retrocedemos al siglo V a.C., en la antigua Grecia, nadie se tomaría en serio la idea de que la economía no se organiza desde lo más alto de la pirámide social, sino que más bien hay que dejar a los individuos a que tomen las iniciativas y emprendimientos que más les parezcan adecuados. Es decir, la ley natural del mercado no es un hecho, sino que se trata de algo que asumimos como tal porque vivimos en un momento de la historia en que las ideas liberales son dominantes. Pero como se vio previamente, si retrocedemos a cualquier otro periodo de la historia humana y planteamos esta tesis, nos van a ver como locos. Esto valida lo que ya habíamos mencionado cuando nos referíamos a los mecanismos epistémicos de defensa, del liberalismo en este caso. Al ser una corriente dominante y relativamente exitosa en la transmisión y difusión de sus valores y creencias, esto provoca que la misma sea vista casi como un hecho natural antes que un mero prejuicio. Esta posición no es nueva, ya se encuentra prefigurada en la obra de Adam Smith, padre de la teoría liberal económica, y es que desde su teoría de los sentimientos morales, Smith evidenciaba cómo su ideología se anteponía ante la realidad. Por ejemplo, en esta obra, imagina la vida de un hombre pobre que ambiciona y admira la posición del rico, y así nos dice el autor sobre este individuo. Piensa que una vez logrado todo esto, se sentaría tranquilamente y no haría nada, limitándose a disfrutar con la noción de la dicha y sosiego de su situación. Está encantado con la imagen distante de esa felicidad. En su fantasía aparece la vida de unos seres superiores, y para alcanzar esta meta se dedica para siempre a la búsqueda de la riqueza y los honores. Si bien Smith indica posteriormente que una vez adquirida la riqueza, esta no asegura la felicidad, este engaño, es decir, de buscar la riqueza y el poder, provocado por la naturaleza, mantiene en movimiento la laboriosidad de los seres humanos y con ello la economía.
Así pues, aunque la búsqueda de la riqueza no sea vista moralmente como lo mejor, el natural egoísmo y avaricia que nos mueve provoca que la nueva riqueza creada termine beneficiando tanto a los ricos como a los pobres. Ya desde aquí se configura su famosa metáfora de la mano invisible. Una mano invisible los conduce a realizar casi la misma distribución de las cosas necesarias para la vida que habría tenido lugar si la Tierra hubiese sido dividida en porciones iguales entre todos sus habitantes, y así, sin pretenderlo, promueve el interés de la sociedad y aporta medios para la multiplicación de la especie. La posición de Smith, antes mencionada, se ve reforzada en su más conocido escrito La riqueza de las naciones. Como se vio, Smith no explicaba en detalle cómo es que la acción egoísta del rico genera beneficios para todos. Sin embargo, en su obra magna nos indicará que cuando el precio dentro del mercado de algún bien o servicio es superior al precio natural, su remuneración será inferior, y esta ausencia de beneficios incitará a los agentes, que son las víctimas, a reconsiderar sus actividades y desplazarlas hacia los sectores en los cuales la remuneración sea mucho más ventajosa. De lo anterior podemos concluir que los liberales imponen su ideología a la realidad antes que ajustarse a los hechos y a las evidencias. Siempre es más fácil partir de un mundo imaginario que se ajuste a tus valores ya previamente admitidos, aduciendo que hay una ley natural que sigue o está acompañada de esos valores, antes de investigar las características y factores que intervienen en un mercado específico. Así pues, si un liberal llega a un pueblo con altos índices de pobreza y analfabetismo, por ejemplo, este ya sabe de antemano qué necesitan estas personas. No se toma la molestia de primero, indagar o dialogar con los habitantes del poblado. Ahora, este jiu-jitsu mental está mucho mejor camuflado en los economistas duchos como Friedman o Hayek. Sin embargo, cuando lo trasladamos al liberalismo de las redes sociales, de YouTube y demás, se ve con más claridad el problema de este imaginario liberal. Examinemos el ejemplo utilizado por el popular youtuber Tipito Enojado sobre las botellitas de gel alcoholado. En dicho ejemplo, Tipito nos coloca en un terreno imaginario en el que hay una empresa que tiene el monopolio de las botellas de gel alcoholado, pero eventualmente esta empresa comienza a bajar la calidad de su producto, lo que provoca que otros emprendedores dentro del mercado aprovechen esta debilidad para ofrecer un mejor producto y atraer la demanda hacia esta nueva botella de gel alcoholado. Se trata del mismo esquema de la oferta y la demanda imaginado hace siglos por Smith. ¿Por qué este ejemplo es completamente fantasioso? Vamos a ver, ¿cómo aparecen las botellas de gel alcoholado en un supermercado, farmacia o establecimiento cualquiera? ¿Por arte de magia? ¿Surgen de la nada, de la noche a la mañana, en los estantes en los que se acostumbra a verlos? Evidentemente no. Dicha botella tiene que ser transportada de la fábrica al lugar donde será adquirida por el consumidor, ¿cierto? ¿Cómo llega exactamente dicha botella del punto A al punto B? A través de un medio de transporte, generalmente en camiones que distribuyen dichos productos. Cierto, todavía estamos en el terreno de una empresa privada, porque puede ser que la distribuidora oficial de las botellas de gel alcoholado de la empresa que menciona Tipito esté a cargo de un ente de capital privado. Sin embargo, un camión necesita de una infraestructura base para poder movilizarse del punto A al punto B, ¿no es así? Esa infraestructura incluye las carreteras, semáforos, señales de tránsito, etc. ¿Y cómo se paga, digamos, una carretera? La paga la empresa de botellas de gel alcoholado. ¿Es una infraestructura privada por la que solo puede transitar las mercancías de dicha empresa? Claro que no, es pública. Por allí transitan tanto los camiones que transportan las botellas como muchos otros individuos que van en sus automóviles privados o en transporte público a realizar distintas actividades durante el turno diurno, vespertino o nocturno. ¿Y cómo se paga una carretera pública? Con el dinero recaudado de los impuestos. Añadamos algo más. Digamos que, como indica Tipito, hay una sola empresa que vende la botella de gel alcoholado, añadiendo que, sin embargo, el precio de la misma es muy elevado. El tema es que la demanda por estas botellas no ha disminuido. En una pandemia como la actual,
es necesario adquirir dichas botellas. Si existe tal demanda, ¿qué me impide simplemente entrar armado al mercado y robarme la cantidad de botellas de gel alcoholado que yo considere necesarias para sobrevivir a la pandemia? En este caso extremo, también he satisfecho mi demanda, es decir, he adquirido la botella sin necesariamente emplear dinero para pagar por el producto. Nuevamente, realizar esta acción es relativamente imposible gracias al Estado. Para eso está el sistema de justicia e instituciones como la policía que garantizan que nadie va a satisfacer su demanda de un producto a través del hurto, sino que lo hará a través de la vía legal, es decir, pagando el precio que se pide por dicha botella en el mercado. ¿Y cómo se sostiene la institución policial? Con impuestos. Básicamente, el mundo de fantasía de Tipito enojado, así como de los liberales de las redes sociales, no funciona sin la infraestructura que provee el Estado. Y es que sus ejemplos no toman en cuenta que el Estado está allí precisamente para garantizar que ese sistema pueda funcionar, con instituciones como la policía o con infraestructura como las carreteras o vías públicas. En otras palabras, el capitalismo, incluido el capitalismo liberal, en cualquiera de sus vertientes, es imposible sin el apoyo del Estado. Y por ello, el delirio de los liberales más radicales no es más que un sueño húmedo que solo existe en su imaginación. Un liberal me dirá que el ejemplo de Tipito es una explicación solamente del proceso de demanda y oferta, con lo cual mi análisis no tiene sentido. Sin embargo, si consideramos que este proceso de demanda y oferta es una ley natural que se manifiesta en ausencia del Estado o al menos sin ningún estímulo externo, lo obvio es que no debería necesitar de la presencia del Estado para funcionar. Puede, por ende, funcionar sin este. Pero ¿es este el caso? Pensemos por ejemplo en la gravedad, una auténtica fuerza de la naturaleza. Con lo cual, independientemente de qué legislación pase el Estado, digamos que hacen una ley en la que indican que la gravedad es un constructo social, si te lanzas de un acantilado creyendo esto, pues te vas a caer y posiblemente mueras. Sin embargo, si remueves al Estado de la fórmula, no hay ninguna fuerza o ley natural que invite a los seres humanos a comportarse de acuerdo al mundo de la imaginación de Tipito y de los liberales. Muy bien podríamos retornar a modelos económicos pasados, como el de la Edad Media, en donde los caminos, justicia, ejército y otras instituciones estaban en manos de unos pocos individuos privilegiados, o a una especie de universo tipo Mad Max. Aparte, debemos tratar brevemente del mito de la innovación de las empresas, las cuales, según los liberales, por alguna mágica razón, emprenden proyectos sin ningún tipo de subvención o apoyo estatal, o sin que se garantice la compra de su producto. Por ejemplo, la vacuna Pfizer no utilizó subvención estatal, cierto, pero sí tiene asegurada la compra de sus vacunas con dinero del Estado, de Estados Unidos, y ese dinero se obtiene nuevamente con impuestos. Grábense eso. Y si por lo menos no hay subvención o una garantía de que se le va a comprar su producto, como mínimo debe haber una infraestructura que es base para que esas empresas y esos emprendimientos puedan funcionar. Y nuevamente esa infraestructura es pagada con impuestos. Claro que este avance tecnológico emprendido por la competencia, la demanda y la oferta solo tiene sentido en sus ejemplos imaginarios. Pero como vimos, al trasladarlos a la realidad fáctica, esto se viene abajo. Quizás el ejemplo más claro es el Internet, el cual fue una tecnología desarrollada con subvención estatal. Y así ocurre con muchas otras tecnologías que luego se aplican en celulares y otros aparatos. Veamos un video de Noam Chomsky al respecto, el cual expone este asunto de una forma más clara. What you describe is a form of hypocrisy, but the same is true of saying that we should not support tax-funded institutions. The financial sector is basically tax-funded. Of course. I recall the IMF study of the leading American banks, which determined that virtually all their profits come from their implicit government insurance policy, cheap credit, access to higher credit ratings, incentives to take risky transactions which are profitable but
then if it's problematic, you guys pay for it. Or just take the basis of the contemporary economy, which actually I've been privileged to see developing in government subsidized laboratories for decades. MIT, where I've been since the 1950s, is one of the institutions where the government, the funnel in the early days was the Pentagon, was pouring in money to create the basis for the high-tech economy of the future and the profit-making of the institutions that are regarded as private enterprises. It was decades of work under public funding with a very anti-capitalist ideology. So according to capitalist principles, if someone invests in a risky enterprise over a long period and 30 years later it makes some profit, they're supposed to get part of the profit. But it doesn't work like that here. It was the taxpayer who invested for decades. The profit goes to Apple and Microsoft, not to the taxpayer. Más todo lo anterior se observa con mayor claridad cuando tratamos al anarcocapitalismo, tema que he dejado para lo último de este video. Si han seguido lo que he dicho hasta ahora, se entenderá por qué he indicado previamente que el anarcocapitalismo es un oxímoron. Como he apuntado, el capitalismo requiere de la intervención estatal para poder subsistir como modelo económico. Eso incluye al capitalismo liberal. No obstante, los liberales no son capaces de comprender esto porque anteponen su sistema de creencias a la realidad y consideran que el Estado debe ser limitado o reducido a su mínima expresión para que el sistema económico funcione de forma óptima. Pero como hemos visto, como mínimo, cualquier emprendimiento, el que sea, requiere de una infraestructura básica que siempre será brindada por el Estado. Y esta infraestructura, por no ser repetitivo, pero hay que ser insistente en esto, es pagada con los impuestos, el peor de los males según los liberales y los libertarios. En todo caso, la posición más extrema dentro del panorama liberal, como ya anticipé, es la de los anarcocapitalistas, quienes consideran que este sistema económico puede operar en una completa y total ausencia del Estado. Esto, como se verá, es un absoluto ridículo porque el capitalismo, incluido en su versión liberal, requiere del apoyo estatal, aunque sea solo para la creación de legislaciones cuyo objetivo sea proteger la propiedad privada, así como para el ejercicio de la justicia, tal como indicaba Milton Friedman. De hecho, así lo expone este economista de una forma más general en una charla de 1978. El Estado, el gobierno, es un medio, un instrumento a través del cual podemos servir conjuntamente a algunos de nuestros fines, pero no es un fin en sí mismo. Con esto, Friedman nos indica que el Estado tiene meramente funciones mínimas, que es un error, según él, asignarles otras tareas que el mercado puede resolver por sí mismo, como ya se dijo en el ejercicio de la justicia, en la protección de los derechos individuales, especialmente la propiedad privada. Incluso un minarquista como Robert Nozick comprende la necesidad de un Estado que garantice como mínimo estas funciones de protección contra el hurto de la propiedad privada y de impedir la violación de nuestros derechos naturales. Los anarcocapitalistas consideran que ni siquiera estas tareas deben estar a cargo del Estado. De este modo, los anarcocapitalistas creen que esta utopía que ellos envisionan es posible siempre y cuando sus miembros respeten dos principios concretos, el de no agresión y el derecho a la propiedad privada. Aparentemente estos ANCAPs nunca han visto el contrato social, pero aún así creen que las personas seguirán sus principios sin chistar como si fuese un contrato. Así pues, este movimiento considera que, como nos lo indica Jordan Schneider en su artículo Contra Anarcho-Capitalism, el único sistema que no violará los derechos es uno que sea completamente voluntario, manifestado en el mercado completamente libre. En teoría, o más bien en la fantasía anarcocapitalista, esto suena una maravilla, pero en la práctica se traduciría en un hecho. Al respecto, el economista estadounidense James Buchanan indica lo siguiente: ¿qué sucede cuando no existe un acuerdo mutuo sobre los límites de la propiedad? ¿Qué pasa si a una persona le molestan los pelos largos mientras que a otras optan por dejar que su cabello crezca?
Incluso con un ejemplo así, la utopía anarquista está amenazada. Si hay incluso una persona que crea apropiado restringir la libertad de los demás a sus propios estilos de vida, ningún orden anarquista puede sobrevivir en el sentido estricto del término. Ronald Merrill, un seguidor de la obra de la filósofa estadounidense de origen ruso Ayn Rand, indica a su vez que en la fantasía anarcocapitalista no existe una base objetiva para controlar el uso de la fuerza. Tu creencia de que estás usando la fuerza para protegerte es solo una opinión. ¿Y si opino que estás violando mis derechos? En otras palabras, el principio de no agresión no garantiza nada. Si no existe un intermediario que pueda valorar objetivamente la agresión de un individuo sobre otro, en ausencia de este intermediario, uno verá la agresión como completamente justificada y el otro como una violación a sus derechos o viceversa. Así que, tal parece que ni siquiera dentro del propio liberalismo se toman en serio el delirio anarcocapitalista. La solución que ofrecen en última instancia es que el mercado se hará cargo de todo, lo que es un absurdo, porque el mercado requiere de la intervención estatal para funcionar, como ya se ha mencionado. Veamos otro ejemplo. La gran victoria celebrada por la derecha estadounidense, luego de las negociaciones entre Washington y Pekín en temas arancelarios, no es más que una prueba a favor de esta tesis, es decir, de la necesidad de un Estado. El intercambio comercial de bienes y servicios entre ambas potencias económicas se logra gracias a la intervención estatal. Cada Estado busca asegurar en dicho acuerdo que sus empresas y actores involucrados en este intercambio obtendrán el máximo beneficio posible. En otras palabras, los aranceles no son impuestos por una ley natural invisible de algún territorio mágico indefinible, sino que más bien es la pura, fáctica y absoluta acción del Estado, la cual tiene como consecuencia el beneficio de las partes involucradas en el acuerdo comercial. El propio concepto de anarcocapitalismo es un absoluto ridículo, así lo expone Murray Rothbard, padre del llamado anarcocapitalismo, la ironía, en un artículo de mediados de los años 50 publicado bajo el seudónimo de Aubrey Herbert, en donde dice lo siguiente: debemos concluir que la pregunta ¿son los libertarios anarquistas? Simplemente no puede responderse sobre bases etimológicas. La vaguedad del término en sí es tal que el sistema libertario sería considerado anarquista por algunas personas y no por otras. Por lo tanto, debemos volver a la historia en busca de iluminación. Aquí nos encontramos con que ninguno de los grupos anarquistas proclamados corresponden a la posición libertaria, que incluso los mejores de ellos tienen elementos irreales y socialistas en sus doctrinas. Además, nos encontramos con que todos los anarquistas actuales son colectivistas irracionales y, por lo tanto, en polos opuestos a nuestra posición. Por lo tanto, debemos concluir que no somos anarquistas y que quienes nos llaman anarquistas no tienen una base etimológica firme y son completamente ahistóricos. Básicamente, ni siquiera el padre de esta corriente de pensamiento se toma en serio a esta gente. Terminando, debo decir que hay otros elementos que me hubiese gustado incluir en este video, pero para no extenderme más, culminaré aquí, puesto que mi intención era demostrar que el liberalismo es un culto, y la mayor prueba que evidencia su comportamiento como culto es que no son capaces de reconocer que el capitalismo liberal, en cualquiera de sus formas, es imposible sin la acción estatal, muy a pesar de su rechazo a la acción del Estado en la economía nacional. Por ello buscan racionalizar o tratar de resolver esa disonancia cognitiva que padecen cada vez que les dicen que el Estado es necesario para que el capitalismo funcione. O quizás solo lo rechazan porque ellos no están en el poder, ya que aparentemente ellos sí saben qué es lo mejor para su respectivo país. También cabe recordar que al inicio de este video mencioné cómo cada uno ofrece una definición distinta del liberalismo, en parte porque hay distintas corrientes dentro de este sistema de creencias. A su vez también se debe a que, dependiendo de la distinción que se haga, ya sea liberalismo político, filosófico o económico, la definición puede variar, aunque a mi juicio se debe a que, dado que no es un sistema de creencias monolítico, es decir, homogéneo, esto provoca que surjan diversidad de opiniones sobre cuál es o debería ser el elemento u objeto central de este sistema de creencias.
Lo que sí puedo adelantar es que eventualmente me gustaría publicar otro video en más detalle sobre el anarcocapitalismo y su doctrina de chiste, la cual es defendida por personas como Libertad y lo que surja, al cual ya le dediqué un video en el cual demuestra ser un completo ignorante al equiparar socialismo y fascismo, y también es una doctrina defendida por el economista argentino Milei, el cual es crítico del gobierno, cualquier gobierno, ya sea Macri o el actual, y quiere alejar su mano peluda lo más posible, es decir, la mano peluda del gobierno, lo más posible de las normas naturales del mercado. Y sin embargo, la ironía nuevamente, se lanza como candidato a diputado para el 2021, porque seguramente como él es el más sabio del universo, estará por encima del bien y del mal y operará completamente diferente al resto de los políticos argentinos. Por supuesto, esto es puro sarcasmo. En todo caso, eso es todo por ahora. Hasta la próxima.